A mí, para empezar, bueno, voy a ser un poco atrevido en algunas de las valoraciones de esta presentación. A mí me parece que el sector TIC es un sector muy efervescente, ya veréis las dinámicas que lleva en contratación. No hemos entrado en un detalle que yo creo que lo comentamos en su momento, que tiene que ver con la parte salarial, ¿no? Económica salarial, que también influye mucho en el desarrollo de una región como Cantabria y bueno, de cualquier otra, ¿no? Pero sí que es un sector muy dinámico, veréis las competencias cómo van evolucionando, cómo van creciendo, veréis el interés en contratación o las expectativas o la proyección de contratación que tienen las empresas. Yo creo que no existe ningún sector similar o parecido. Hay un elemento al final que tiene que ver con la facturación, con la caracterización de la facturación, y eso también acredita que es un sector de alto valor añadido, ¿no? Es decir, la parte de bienes de equipo, compraventa, etcétera, pues tiene un papel muy reducido, ¿no? O sea, realmente lo que vende es mucho valor. Tres bloques. En este primero vamos a ver datos básicos sobre lo que está ocurriendo en el sector desde el punto de vista demográfico, digamos, demográfico como empresarialmente y demográfico desde el punto de vista del empleo. En Cantabria ahora mismo existen 660 empresas tecnológicas, puramente tecnológicas. Un apunte muy relevante para la última o penúltima diapositiva que ha dicho Raúl: el sector TIC está considerado, para este caso, como todo aquello que tiene relación con la actividad tecnológica, no solo con las empresas correspondientes a determinados CNAEs que se han consensuado en el inicio del proyecto como las delimitadoras del sector tecnológico de Cantabria, ¿no? Más allá de todo esto, después veremos cómo hemos hecho una valoración de empresas no tecnológicas que contratan personas en el ámbito tecnológico. En cualquier caso, esta es la demografía, 660 empresas. Como veis, la gran parte de estas empresas tienen menos de 10 trabajadores. A mí me parece relevante que en ese 5,1 y 1,3, que pueden ser unas 40 empresas, que hay en Cantabria 40 empresas que contratan más de 10 trabajadores o más de 50 trabajadores. Desde el punto de vista evolutivo de afiliaciones, perdón, el término de afiliados se ascribe a las personas que, bien por cuenta propia o por cuenta ajena, desarrollan dentro de estos epígrafes de actividad TIC su desarrollo, su desempeño profesional o empresarial, ¿no? Y ves que la evolución es sorprendente, es decir, en los últimos dos interanuales registrados estamos hablando de una media de un 8% de crecimiento, ¿no? Luego hay otro detalle que también implica pues algo interesante, esperanzador, y es también cómo va aumentando progresivamente. Veremos después por competencias, que hay también determinadas diferencias, el papel de la mujer. En cuanto a las afiliaciones, como podéis ver, otros servicios relacionados con la informática con la información y la informática, consultoría informática, programación informática, son las tres principales actividades, CNAEs, que acumulan el mayor grado de afiliaciones. Simplemente destacar que en todo sigue aumentando, pero que consultoría informática es destacable el grado porcentual, ¿no? Que es muy superior al resto. En cuanto al empleo TIC de Cantabria, hemos hecho dos análisis relativamente comparables, ¿no? Pero allá donde no hemos podido establecer comparaciones exactas, lo que hemos hecho son aproximaciones. Es mejor tener una aproximación que no tener información, ¿no? Con lo cual a eso nos hemos dedicado. Esto es un análisis, esto lo hemos extraído de los portales de referencia que vienen ahí del último trimestre del 2023. Perdonadme que me adelante aquí. Eso es octubre del 2023, enero de 2024. Fundación Telefónica, bases de datos de Infojobs, Tecnoempleo y TICJob. Entonces, con lo cual es una información sesgada, pero bueno, lo que queremos también es encontrar aproximaciones. De alguna forma, esto es demanda. Y ahí podéis ver cómo administración de sistemas, profesional técnico, arquitectura software o consultoría son algunas de las principales líneas profesionales más demandadas en todo el ámbito tecnológico. En habilidades, redes de comunicación, cloud computing, Java, publicidad digital, son las que más se han demandado, ¿no? En este mismo periodo y con los mismos portales de referencia. Ahora vamos a la parte de oferta, es decir, cuánto talento, cuánto profesional TIC están generando
el ámbito de formación reglado en Cantabria, es decir, universidades, sobre todo Universidad de Cantabria y lo que tiene Ingeniería Informática la UNA Atlántico, y ciclos formativos de grado superior y de grado medio, ¿no? Esto ya no es una aproximación, o sea, esto es el mayor grado de concreción posible, ¿no? Y además vamos ahora a dar unos datos del 2023 que yo creo que también han sido un poco pues, uno de los diversos motivadores de la generación de este estudio, ¿no? Estas son las plazas, en fin, no quiero caer en la lectura de una pantalla, y esta es la diferencia, estamos hablando del 2023, la diferencia entre oferta y demanda de plazas, ¿no? Si vamos a Ingeniería Informática, esto es Universidad de Cantabria, estos son datos de la Universidad de Cantabria. Hay 60 plazas, el año pasado hubo 270 solicitudes en primera opción. En Ingeniería, en Matemáticas, 48 plazas, 385 en primera opción, Física de 48 plazas a 297 y doble grado de Física y Matemáticas de 12 a 223. El resto, como por ejemplo sería telecomunicaciones u otras ingenierías, pues tienen cierto equilibrio, ¿no? 1, 2, 3, 4... si comparamos la oferta con el número de demanda en primera opción, estamos hablando de poco más de 1000 demandas en primera opción que no tienen plaza. Los datos sobre ramas de formación, sobre en fin, la exhaustividad de estos datos los tenéis en el informe completo, que sí que se os hará llegar. Y por último, os presento los principales datos que hemos considerado de la encuesta que hicimos a las principales empresas tecnológicas de Cantabria. Aquí participaron 74 empresas, pero la verdad es que ya ahora mismo no me acuerdo exactamente del porcentaje exacto que suponía en volumen de empleo, pero estamos hablando del mayoritario, ¿no? De más de la mitad o casi 2/3. O sea, estas empresas generan casi más de la mitad, casi 2/3 del empleo tecnológico en Cantabria. Esto es la contratación de estos últimos 4 años de estas empresas. Aquí empezamos a tener datos, en fin, ¿no? Muy aterrizados, muy concretos, facilitados por el propio sector de forma directa, y esto es lo que vemos. Es decir, un crecimiento del 2019 al 2023 del 83,6% en el empleo. La expectativa, pues posiblemente vaya en parecida línea, ¿no? Todas las empresas tienen previsión, prácticamente todas las empresas, el 76% tienen previsión de contratar a corto plazo, es decir, para el 2025. Ahora mismo estamos en junio, perdonadme porque con varios estudios en fin, deshojan las fechas, ¿no? Pero probablemente esto sea de principios de este año, ¿no? El trabajo de campo. Para un año, el 77%. Es decir, si del 2019 a 2023 ha aumentado un 83,6%, de 2023, finales, 2024 al 2025, la previsión es un más 32%, ¿no? Con lo cual el ritmo es muy similar al que ha demostrado en los últimos 4 años y nada indica, desde luego, que vaya a reducirse. Esto es la facturación. Bueno, lo hemos reflejado porque nos parecía interesante, simplemente, hombre, de forma muy gruesa, podríamos decir que principalmente del extranjero y de otros puntos de España se produce la facturación de las empresas TIC de Cantabria y una pequeña parte dentro de la propia región. Pero nos parecía interesante el primer dato a la derecha, ¿no? Y es que casi el 84% de la producción, de la facturación se adscribe a servicios y el restante pues a bienes de equipo. Y ahí es cuando nos referimos a que estamos ante un sector de supervalor añadido. En cuanto a competencias, seguimos con los datos resultantes de la encuesta de las empresas tecnológicas de Cantabria. Las más demandadas, programación, desarrollo, comunicaciones, ¿no? Fijaros lo que decía antes sobre la evolución, la efervescencia, la dinámica de un sector tan potente como este, ¿no? O sea, aquí está inteligencia artificial, big data, ciberseguridad, computación. Decimos, ¿cuáles son? ¿Tiene previsto invertir en nuevas competencias? Sí, pues en fin, 39. Aquí hablamos de frecuencias, ¿no? Pues inteligencia digital, big data, etcétera, sube para la previsión a futuro, ¿no? Lo que ahora son competencias medias, pasan. Pero sin embargo, los que antes estaban arriba, que pues estaban en programación, comunicaciones, van a seguir siendo demandadas, ¿no? Es decir, el crecimiento, es decir, nada dice que de las competencias que existían hasta ahora, nada nos indica que las competencias existentes hasta ahora se vayan a reducir,
se aumentarán, pero en menor medida que las nuevas, ¿no? O sea, se mantiene, o sea, es un sector que sigue contratando lo que estaba contratando hasta ahora, más nuevas competencias, y seguro que este estudio, si lo logramos en un par de años, aparecerán otras nuevas competencias, ¿no? Bueno, esto es simplemente un último apartado de inversión que va en sintonía con todo lo que estamos hablando sobre un sector tan dinámico, realizada y prevista. Y el origen, sobre todo fondos privados, yo creo que también es un buen indicador de un sector estratégico, dinámico e interesante. Desde luego que si no tuviera tanto interés, pues probablemente acudirían de forma preferente a otro tipo de fondos. Y estas son las estimaciones que comentábamos al principio, que simplemente nos han servido para hacer una aproximación. Aquí comparamos afiliados perdonadme, porque aquí ya con varios números, perdonadme, voy a poner aquí en medio, ahora me aparto, tengo que ver el esquema de todo esto. 37.800 empresas activas en Cantabria, 660 empresas TIC, con lo cual el sector TIC en Cantabria representa un 1,74 de las empresas de la región y el 0,9 de las empresas tecnológicas de España. Esto en cuanto a demografía empresarial. Y en cuanto a empleo, hay 4.532 afiliados en el sector TIC en Cantabria, como vimos en las primeras diapositivas, pero también hemos buscado que empresas que no están en los CENAES objeto del estudio contratan personal TIC. La información de fuentes secundarias no nos facilita cuántos contratan, pero sí que sabemos que 4.834 empresas de Cantabria contratan al menos a una persona en labores TIC, ¿no? En tareas TIC, en competencias TIC. Lo que hicimos, con el permiso de Ascentic y con el permiso de Tera, fue aplicar un factor de ponderación de 1,5. Es decir, no sabemos si han contratado a 1 o 3, pero aplicando un coeficiente de ponderación más o menos conservador, pues creímos lógico aplicar este factor y sumar 7.251 empleados, con lo cual, junto a los 4.532, sale un total de 11.783, es decir, el 5,26% de los afiliados a la Seguridad Social de Cantabria. Yo creo que esto es un poco engorroso, pero nos pareció muy interesante, sobre todo porque además este tipo de estimaciones en un ámbito como el tecnológico y desde un ámbito como el estadístico, pues no se suelen hacer. Siempre trabajamos con un 2% de margen de error, y en cambio aquí yo creo que es bastante interesante, porque creo que es muy interesante, muy importante poner en valor lo que está suponiendo el sector y la actividad tecnológica en la economía de Cantabria, ¿no?